Advertencia: el siguiente video contiene temas sumamente fuertes. Se recomienda discreción, a la vez que se advierte que se mantendrá cierta censura para que este video pueda mantenerse en YouTube. El gigante y temible Grizzly Smith fue uno de los luchadores más temidos del wrestling norteamericano. Con más de 2 metros de altura y 160 kilogramos, Smith tenía el porte y el físico para ser una auténtica atracción estelar de su época, sobre todo porque antes de incursionar se dedicaba a las apuestas recibiendo golpes. Por cada golpe que no lo tumbaba, recibía demasiado dinero. A todo eso le sumamos que aseguraba que su padre lo crió a base de golpizas por errores mínimos o consideraciones de él, le forjaron un carácter rígido y temible. Era inevitable una conexión hacia nuestro mundo. Pero no solo hablamos de un luchador de cierta forma destacado en la historia de la lucha libre, sino también un patriarca de quizás una de las familias más infravaloradas en el negocio, si no es la que más. Siendo padre de Richard Smith, no eligió el camino del wrestling. Joe Lynn, Sam Houston, Rockin' Robin y claro, el hijo más conocido, Jake the Snake Roberts. Sin embargo, contrario a lo que estarás pensando, no hablamos de una familia donde la lucha libre estaba en la sangre, donde todo se iba a gestionar de manera perfecta por el padre, para nada. Es más, tristemente, a duras penas hablamos de los restos de una familia, tan así que no solo dentro del kayfabe los fans no sabían que estos 4 eran hijos, hermanos y padre, sino que incluso en la calle, no tenías manera de identificar su linaje por la fría y distante relación entre ellos mismos. Sin embargo, esto no siempre fue así. Realmente Jake the Snake Roberts quería incursionar en el mundo de la lucha libre tras ver a su padre batiéndose a duelo contra sus contrincantes, siguiéndolo a todos lados mientras era pequeño, su ídolo, su admiración. Grizzly Smith se encargaba de hacerles creer a sus hijos que todo lo que ocurría dentro del ring era real, es decir, imagina estar en primera fila con 8 años viendo cómo masacran a golpes a tu padre en baños de sangre y todavía en casa viendo a su padre usar un collar ortopédico o vendajes, aunque él mismo no los necesitara. Evidentemente suena algo traumante hacer creer a tus propios hijos que su padre sufre. Obviamente estas lesiones ni siquiera eran reales y les daba a entender a sus hijos que sus rivales lo buscaban para terminar con su vida. Richard y Jake aseguran que casi todo el tiempo estaban con lágrimas en los ojos y noches sin dormir por el miedo a que esos rivales del ring fueran a acabar con su padre. Simplemente una enfermiza tortura. ¿Dónde estaba la madre de la familia? Cuando Aurelian, nombre real de Roberts, nació, su madre apenas tenía 13 años. Grizzly Smith era abiertamente un pedófilo y se separaron cuando cumplió los 17 años. Por si no sabían ese detalle, estas personas suelen buscar ciertos estándares de edad. Cuando su víctima crece, simplemente se les deja de ser atractiva y cambian de objetivo. Esto último solo desataría el mismísimo infierno en los retoños de la familia. Tras la ruptura de la pareja, los hijos se dividieron en familiares, y cuando la abuela de Jake fallece y tiene que regresar con su padre, apenas teniendo 11 años, creyó que sería fantástico. Les recuerdo que su padre era su modelo a seguir en su muy corta infancia, pero tristemente vendría la etapa que cambiaría a la serpiente para siempre, y es que para entonces su padre ya tenía una nueva pareja de nombre Marsha, y una de las hermanas, Jolene, vivía con ellos. Una vez reunida la familia, Aurelian entendió a las malas la oscura y perturbadora dinámica de la casa Smith. Marsha hacía juegos sexuales con él tan solo siendo un niño de 11 años. Cuando fue a contárselo a su padre, la pareja habló y Marsha comenzó a darle palizas con el perchero. ¿Cuál era el secreto? Mientras la madrastra hacía esos juegos con Aurelian, Grizzly Smith hacía lo mismo con sus propias hijas. Por su parte, Rockin' Robin, otra de las hijas, contó para Dark Side of the Ring su lado de la moneda, sobre cómo desde los 8 años comenzó esta oscura dinámica en su casa, todo a base de cómo su padre la manipulaba con su supuesto amor paternal para después simplemente mostrar sus enfermizas intenciones. De manera física, le arrebataron su inocencia con tan solo 8 años, pero la constante se mantuvo hasta los 14.
Con el paso de los años, las niñas de la familia lograron poner un alto a los abusos de su padre. No obstante, su distante relación y natural trauma provocado por lo vivido por años les ocasionó no hablar del tema. Rockin' Robin asegura que una vez su media hermana Jolene le hizo preguntas como dándole a entender que ella había pasado lo mismo, pero no podían hablarlo. A las 2 semanas, Jolene fue secuestrada. Resultaba que Lynn fue raptada mientras cuidaba a su hijo, a la vez que recibía cartas de amenazas por parte de la exnovia de su esposo. Eventualmente, la misma exnovia confesó que sí había secuestrado a la hija de Smith, pero que había escapado. Después se descubrió que trabajaba donde había una morgue. Se sobreentiende qué hizo y por qué confesó. Lo más triste es que jamás se supo si fue con Jolene viva o muerta. Después de días de búsqueda con autos, gente y helicópteros, el cuerpo de Jolene jamás fue encontrado. Sin cuerpo, no pudieron acusar a la exnovia de asesinato. Los ya traumatizados hermanos Smith habían perdido a su hermana, en un caso que quedó impune, mientras su padre fue a la corte con la intención de acabar con la vida de la que le arrebató a su hija. Sin embargo, poco pudo hacer rodeado de policías. También cabe aclarar que tanto Robin como Richards insistieron a su padre que continuara la investigación, pero él no quiso, e incluso jamás lo vieron llorar o sentirse destrozado por lo que le ocurrió a su hija. Sospechan de su propio padre. Todas estas situaciones con el paso de los años ocasionaron la lejana distancia entre todos mencionada anteriormente. No obstante, Jake seguía su sueño de llegar a la cima del negocio, mientras su padre hablaba con promotores para sabotear su carrera. Le daban palizas, lo humillaban y después lo despedían, solo para que al llegar al backstage, su propio padre le recalcara que era una vergüenza y jamás estaría orgulloso de él. Todo este cúmulo de cosas engendraron un natural odio en la serpiente, al punto de tomar esto como su mayor inspiración. Seguiría en el negocio solo para molestar y hacer enojar a su padre. Mediante el paso de los años, Aurelian se quedó con 13 años. Jake the Snake Roberts tomó el lugar de esta persona. Alimentada de odio y traumas, logró llegar a la WWF a pesar de que ahogaba sus penas y duros recuerdos en dulces y alcohol. Lo mismo le ocurrió a Sam al grado de terminar en prisión con una condena de 30 años por múltiples arrestos causados por su alcoholismo, intentando acabar con su propia vida tras conocer su condena. Falló en el intento. Por otro lado, Rockin' Robin, la segunda más exitosa de los retoños, fructificó en su carrera en las promociones de Jim Crockett al punto de que la WWF la contrató y Vince McMahon la felicitó personalmente, para con los años hacerla una de las mejores campeonas femeninas en la historia de la WWF. También Sam Houston llegó a la WWF, pero con menos éxito en comparación a sus hermanos, pero con más injusta razón, debo decir. Los años pasaron y Grizzly Smith terminó su carrera como luchador, por lo que comenzó a ser un promotor en distintos lados, entrenando luchadores y luchadoras por la experiencia y admiración que estos mismos le tenían, mientras que en el mismo backstage podías escuchar chistes de muy mal gusto sobre cómo el gigante entrenaba a las chicas. Es lo que estás pensando, pero lo peor es que esto solo es la punta del iceberg. Baby Doll, quien alguna vez fue esposa de Sam Houston, uno de los hijos de Smith, y para Dark Side of the Ring, relató cómo en su paso para ser luchadora viajaba con el patriarca de la familia para pedirle consejos, cómo mejorar en el ring, promos, todo, pero en el trayecto se detenían a recoger niñas de entre 14 y 15 años para llevarla con ellos de paseo por entre 3 o 5 días. Lo más enfermo, con el permiso de sus padres, quienes hasta se despedían de las menores diciéndoles que las esperaban de vuelta en unos días alegremente. Robin relata cómo una vez ya siendo adulta su padre la visitó por sorpresa acompañado de una niña de 9 años. Le hace preguntas sobre cómo se siente, y es inevitable notar cómo algo anda terriblemente mal cuando la niña le responde que se siente incómoda con Grizzly y cómo intentó besarla en varias ocasiones. A la mañana siguiente, Rockin' Robin no permitió que la niña regresara a la carretera con su padre. Grizzly Smith comenzó a decaer en su vida, desde 2005 que sufrió las consecuencias del huracán Katrina.
perdió sus pertenencias y su vida vino en picada a partir de allí, solo con Sam estando al pendiente de su padre en ese momento, no solo económicamente porque el día del desastre su pierna se raspó y desarrolló una infección. La misma avanzó al grado de casi perder la extremidad y después el Alzheimer llegó a su vida. Finalmente falleció a los 77 años en 2010 por complicaciones a causa del Alzheimer. Solo Richard acompañó y cuidó a su padre, llegando a su último día de vida. Fue hasta entonces que toda la basura que atormentó a la familia salió a la luz. Roberts en Pick Your Potion, Dark Side of the Ring y Beyond the Mat relató cómo mantiene traumas por todo lo que vivió, desde las experiencias relatadas hasta su misma concepción, siendo que su padre había abusado de su anteriormente mencionada madre de 13 años. Todos estos traumas llevaron a sus hijos al fondo de sus vidas, estando distantes entre ellos, pero lo más oscuro es que todos concuerdan en que su padre jamás se disculpó ni habló remotamente de ello. Lo enfermo llega cuando especulan que él no sabía que todo lo que hacía estaba mal o que era algo que él considerara que estuviera mal. Pero es increíble cómo los hijos solo buscaban un "estoy orgulloso de ti" y a cambio vivieron el mismísimo infierno. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No temas, es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo. A la vez que no te pierdes ningún video, déjame en los comentarios tu opinión. Hay tanto que abarcar que las preguntas son ilimitadas al grado de dejarme sin palabras. Lo que quieras, te estaré leyendo. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal a cambio de algunas ventajas, es algo totalmente opcional y tienes todos los detalles en la descripción por si te interesa financiar este pequeño proyecto. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.